Si me va a tomar foto, me la va a regalar después, para subirla yo. Buenas tardes, amigos e internautas de las redes sociales de Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda el periodista Ronald Ordóñez y continuamos en este espacio habilitado por este medio de comunicación para que usted tenga un voto razonado en estas próximas elecciones del 9 de marzo. En esta ocasión, respetando el silencio electoral, hemos decidido invitar a analistas y personas que tienen una voz autorizada para hablar sobre los procesos electorales en nuestro país. Hoy, en esta sala de redacción, nos acompaña Hugo Maldonado. Él es el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, CODE. Buenas tardes, bienvenido a esta sala de redacción, don Hugo. Muchas gracias, Ronald. Hoy en la capital, porque hay que decir que está entre la calurosa San Pedro Sula y la capital intercalante. Por favor, entre la capital industrial, digamos, y la capital política. Así es, ¿verdad? Así es. Hoy se visita en la capital y hoy nos visita en esta sala de redacción. Don Hugo, usted va a ser uno de los observadores electorales, uno de tantos, pero uno ya casi de los fijos que tiene nuestro país en este proceso electoral. Sin embargo, usted también tiene una voz autorizada para hablar de lo mismo. Hasta este momento, ¿cómo ha visto este proceso electoral, don Hugo? Muchas gracias, Ronald, por invitarnos a este medio, en un medio donde me siento como en casa. Aunque ya me gritan más, pero aquí me siento cómodo. Ronald, miren, yo creo que el proceso electoral interno, esto vas a ver que nosotros los hondureños, por lo menos no el electorado, sino que aquellos que de una u otra forma tenemos una vigilancia permanente sobre los temas electorales en el país. Esto nos va a indicar qué tipo de proceso electoral vamos a tener en noviembre, que es el que nos interesa más a profundidad. Esto solo es una pantomima de elecciones. Esta es una pantomima del fortalecimiento a la democracia. Mentiras, esto no es un fortalecimiento a la democracia, estas elecciones internas. Le han llamado así porque quieren que el electorado llegue en masas a las filas de los tres partidos políticos que van a una contienda electoral. Porque les preocupa no tener un censo electoral que digan que Ronald le pertenece al Partido Nacional o al Partido Liberal o a Libertad y Refundación. Quieren saber si Hugo Maldonado va a ir a las urnas y a qué partido político llegó. ¿Me entienden? Esa es la gran preocupación de los tres partidos políticos. Carísimas unas elecciones benditas de esta naturaleza que se lleva de encuentro o le da estas elecciones internas de los partidos políticos le da una bofetada a la pobreza y miseria del país que Es del criterio usted, al igual que muchos me han expresado entonces también que serían los propios partidos los que tienen que financiar y no el Estado, como está sucediendo en este momento, pero habrá que decir que así lo establece la ley, ya no es algo que los propios partidos tengan un juego entre ellos, por decirlo de alguna manera. La ley así lo establece. ¿Y quién hace la ley? La bancada de los partidos políticos. La ley la diseñaron a su conveniencia y ahí sí levantaron la mano todos los partidos políticos en el seno del Congreso y por unanimidad reformaron la ley. Y no es que esté en contra, no estoy en contra de esos cambios, pero no se fueron al fondo del proceso electoral. ¿Por qué no elecciones alternas, por ejemplo? ¿Por qué no elecciones con un mejor diseño jurídico para que fueran transparentes y para que la sociedad llegara con toda la confianza a eso? ¿Por qué no despolitizar ese Consejo Nacional Electoral? Ese es un nido. El Consejo Nacional Electoral es un nido de los tres partidos políticos en contienda. ¿Por qué? ¿Qué garantía puede tener usted de los tres representantes contándose los votos o dividir? Mire, esta cuestión de las credenciales, por ejemplo. Anoche tenían un buchinche en un hotel de aquí de la capital, porque las credenciales de una dama que era
candidata a alcalde se la dieron a otro porque sigue siendo el negocio de los partidos políticos, las benditas credenciales sin nombre, sin apellido y sin número de identidad. Entonces, yo en lo personal le diré, Ronald, y se lo digo al pueblo hondureño aquí que me está viendo esta tarde, aquí en Proceso Digital, no voy a ir a ejercer el sufragio. Es mi voluntad, por lo menos en estas elecciones internas. Estas elecciones internas no fortalecen la democracia. El fortalecimiento de la democracia hubiese sido que todos fuéramos a una sola mesa electoral o a diferentes, de acuerdo al número de apellidos, etcétera, y que nos dieran las 3 papeletas. Ahí hubiera ido a participar, porque hubiera marcado a lo mejor por un candidato presidencial, por diputados de las 3 corrientes o de era bajo el sistema de las elecciones generales. Así. Eso es fortalecer la democracia. Si no que Ronald quede en un padrón electoral de Libre o del Partido Nacional o del Partido Liberal, por si el día de mañana ganan ellos. Vamos a ver, Ronald, sí, Ronald no está aquí, pero tenemos a fulano que es de menor, que no tiene el currículum suyo como técnico, pero como aquel votó por nosotros, hay que poner al pegafichas. Entonces eso no se vale. Ese es un insulto a la dignidad humana y es un insulto al profesionalismo de cada hondureño en este país. Don Hugo, sin duda que habrá muchos que comulgan con su opinión y también con su posición y van a decir no voy a ir a ejercer el sufragio, aunque no es el llamado que estamos haciendo desde este medio de comunicación. Nosotros, es correcto, nosotros estamos incluso habilitando espacios democráticos para que usted ejerza un voto razonado, pero habrá muchos hondureños que piensan de la misma manera y dicen yo no voy a ejercer el sufragio, pero ¿qué pasa con otros hondureños que también dicen si usted no va, otro va a votar por usted? ¿Qué decir entonces ante esa posición? Bueno, aquí es donde ustedes, nosotros, digo ustedes como prensa, nosotros como organismos de derechos humanos, más los demás observadores internacionales, si los hay, y otros, nos vamos a dar cuenta si el bendito, ¿cómo se le llama? De la huella, donde ponemos la biométrico, el aparato biométrico funciona o no funciona. Yo el lunes inmediatamente voy a ir a ver si voté o no voté, ¿verdad? Porque si yo le digo aquí, ante la sociedad hondureña que nos ve, nos escuche o nos lee, que no voy a ir a ejercer el sufragio, otro va a ir a votar por usted. No, bueno, entonces ahí me voy a dar cuenta si la biometría, el aparatito ese, funciona o no funciona, porque esta es la calistenia para las elecciones generales. Y todos los errores que salgan ahorita en este proceso electoral interno de los 3 partidos, tenemos que perfeccionarlo para llegar a noviembre, a las elecciones generales, donde va a ser la verdadera fiesta cívica de los hondureños y donde sí vamos a fortalecer la democracia hondureña. Don Hugo, han habido una serie de denuncias en todo este proceso electoral. Una de las últimas, se ha armado un revuelo a nivel mediático porque el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sale habilitado para votar y esto ha dado pie a una serie de comentarios que el censo no ha sido depurado, que no, él sigue siendo ciudadano, sigue siendo hondureño y aparece habilitado cuando lo buscan en el censo. En eso no habría ningún problema, en eso hay que tener claridad. Sin embargo, ha dado pie a poner una serie de dudas de que si hubo o existió una verdadera depuración del censo, porque en el pasado, habrá que decirlo, los muertos votaban en Honduras. Bueno, por eso le digo, este simulacro de elecciones, esta pantomima de elecciones, nos va a ayudar a perfeccionar a llegar a noviembre. Por ejemplo, le voy a poner el caso del expresidente Hernández. El expresidente Hernández no tiene juicios en el país, no fue sentenciado en Honduras para sacarlo del censo electoral. ¿Quién ha dicho eso? Si mañana Juan Orlando Hernández, o el sábado Juan Orlando Hernández viene al país, está habilitado para ejercer el sufragio. Y esos son sus derechos civiles y políticos.
y no está inhabilitado porque no tiene una sentencia en el país. Tiene una sentencia en un país que no es el nuestro. Entonces, para aclaración de la sociedad hondureña, por ejemplo, de los 19,000 privados de libertad que hay en el país, porque no van a poner mesas electorales para los no sentenciados en los diferentes centros penales del país? Vaya, hablemos de derechos humanos, hablemos de derechos civiles y políticos, ¿por qué restringirlos? Como dice usted, si aquí ya están los muertos, han votado, ¿y por qué no pueden votar los privados de libertad que están vivos y que pueden ejercer el sufragio? Negarles el derecho al voto a los privados de libertad es una violación a los derechos civiles y políticos. Ojo con eso. También alrededor de esta controversia se habló también en el reciente proceso electoral nuevamente, que ha sido cíclico también en cada proceso electoral de Honduras, sobre si los militares deben ejercer o no el sufragio. En esta situación se torna más complejo porque tenemos una precandidata que está cercana a esta fuerza y se vuelve más complejo porque aquí habría una ventaja entonces si se habilitaría a esta instancia. Mire, en la Fuerza Armada, en la policía o en cualquier institución del Estado hay de todos los partidos políticos, ¿no? De todos los partidos políticos. No estoy diciendo que se tuvieran que haber habilitado, pero para mí en la policía solo cubre el rol de seguridad pública. Para mí los agentes de policía, para nosotros como CODE, lo estoy manifestando como presidente del CODE, deberían de ejercer el sufragio. Está bien los militares no, porque que la controversia esa, pero es oportuno el momento, aquí en Proceso Digital, decir, y debo felicitar, ayer se pusieron el uniforme de la verdadera Fuerza Armada, del verdadero Estado Mayor conjunto que necesitamos, que sean garantes del Estado, garantes de la alternabilidad, o lo que establece ya la Carta Magna o la Constitución de la República sobre el ejercicio de la Fuerza Armada a nivel del país, o el papel de la Fuerza Armada. A 6 departamentos mandaron las urnas, en 6 departamentos estaban ya el material electoral. Eso debemos de aplaudirlo y creemos que ese es el verdadero papel. No que la precandidata de Libre, ella anda ahorita sumando, restando y multiplicando votos ahorita en su cabeza y aquí y allá, ¿me entiende? Pero el papel de la Fuerza Armada como ente castrense, me parece que hay que reconocerlo, que son una institución disciplinada, y podemos decir que a los 6 departamentos que se fue el material electoral ya está allá. Entonces, eso es lo que reconocerle, no andarle dando la mano a Daniel Ortega o al otro padrino allá en Venezuela. No, hombre, deberían de medir las consecuencias y la factura que se le puede pasar también, ¿no? Lo hemos dicho. Entonces, pero este proceso electoral tiene que ayudarnos a todos los sectores sociales. Nosotros vamos a hacer la veeduría desde Ocotepeque hasta Gracias a Dios. Y vamos a ver más bien qué falencia hay en el proceso electoral y si estamos preparados para llegar a un proceso electoral garante, transparente y de un proceso electoral general en donde se ayude al fortalecimiento de la democracia y del sistema electoral, y si el mismo es confiable o no es confiable. ¿Van a emitir un informe ustedes como institución? A lo mejor, sí, claro. Lo vamos a hacer porque como organismo de derechos humanos vamos a estar al pie de la urna electoral y vamos a hacer toda la veeduría. Inclusive, voy a decirle algo, había sectores que decían que el estado de excepción
violenta las garantías y que violenta, no podemos ir a elecciones primarias en un estado de excepción. Mentira, si el estado de excepción no le interrumpe a ningún ciudadano acercarse a la urna electoral y depositarse. ¿Apoya el CODE el estado de excepción durante las elecciones entonces? Claro, se lo estoy diciendo. Es que he escuchado algunas voces de algunas amigas, organizaciones. Lo que pasa es que aquí el estado de excepción se ha manejado políticamente. Entonces aquí, pero el estado de excepción solo le sirve a la policía como herramienta para poder perseguir a una estructura criminal, banda, narcotráfico o crimen organizado. No le va a restringir al hondureño ir al cantón electoral y ejercer el sufragio. En ningún momento. Y allá, en aquellos cantones electorales donde hay choques, que siempre los hay, en algunos cantones electorales, confrontaciones entre activistas de un partido y de otro. Cálmense, hombre, ya es suficiente con la polarización que nos han dado los precandidatos. Hay candidatos muertos, ejecutados. Mire, antier el candidato de Mangulile, un precandidato de Mangulile, se salvó de milagro de Dios de un atentado criminal. Entonces, ya basta de seguir confrontando a la familia hondureña y no poderle dar paz y tranquilidad ni en el discurso de su líder o de su precandidato o al pueblo, como dicen al municipio, o del diputado o de su candidato a la presidencia de la República. Creo que eso fue nefasto, escuchar discursos que ustedes son del crimen organizado, que narcotráfico, que no sé qué, que no sé cuánto. Esa cantaleta me parece que no abona en nada al fortalecimiento de la democracia. ¿Qué piensa el CODE sobre los techos de campaña? Estos superan incluso el presupuesto de algunas secretarías del Estado. Es decir, en un país como Honduras, de mucha pobreza, donde la pobreza es creciente, y tener techos de campaña tan elevados también muestra una realidad del financiamiento de los políticos de nuestro país. Y es lo que no les tocó que costearse esta campaña electoral o el proceso electoral interno. Nos costó a los hondureños de todo el proceso de los 3 partidos políticos. Cientos de millones se van a ir el domingo en nombre de la pobreza y miseria del pueblo. Pero ojalá que los partidos políticos logren hacer algo, logren lo que según sus objetivos, porque aquí este proceso electoral solo es una medición de fuerza de los 3 partidos políticos. Los candidatos inclusive entonces saben quiénes van a quedar ya, ¿verdad? Por su fortaleza y fuertes precandidatos. Entonces, pero la verdad es de que uno va a decir yo tengo $500,000, el otro quiere decir yo tengo 700,000, el otro quiere decir yo tengo 1,000,000 de votos o de electores. Yo, ni usted, ni nuestros televidentes le pertenecen a un partido político. Pero eso lo que quiere esto es esta contienda electoral interna, quedar registrados como que si nosotros le pertenecemos a un partido político. Bueno, los propios partidos han dicho que este es un paso para su censo, ¿verdad? Lo han aceptado abiertamente. Bueno, nosotros estamos en contra de todo proceso que no fortalezca la democracia. Esto no fortalece la democracia, este proceso electoral. Esto más bien es un insulto a la dignidad humana, este proceso electoral interno. Pero como ellos no la quieren poner por el otro lado, que no sé qué, ahí están enamorando. Y miren, los techos que estábamos hablando al principio, los techos que son abismales. No digamos, esperemos las elecciones generales. ¿Usted cree que política limpia va a tener la capacidad de contarle la costilla del regidor al alcalde y de todos los diputados y precandidatos? Si hay un montón de precandidatos a cualquier cargo de elección popular que
no abrió ni la cuenta bancaria. Entonces, y que puedan estar salpicados de dineros mal habidos, puede ser. Probarlo es difícil por el mismo techo, ¿verdad? Entonces, pero esperemos que el proceso electoral interno de los partidos políticos realmente lo que nosotros pedimos, que no haya violencia, que no haya criminalidad, que se baje esa confrontación y polarización de la familia hondureña, y que todo el que va a ir a votar, que vaya a votar bien y que se regrese a su casa para estar con su familia y que no se quede en la urna o cantón electoral. Yo creo que no debería de haber, ya después de ejercer el sufragio, ya estamos despachados, ya cumplimos el deber cívico con el partido, no con la patria. Justamente hablemos en la parte final de esta entrevista de la violencia. Han habido varios casos previos a las elecciones, solo durante la campaña política. Este proceso busca seleccionar a los líderes de cada partido político, es decir, para que exista un ganador también debe existir un perdedor. Aquí viene lo siguiente, entonces ustedes como Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras, ¿qué prevén respecto a la violencia? Porque va a haber cierta crispación política, va a haber cierto confrontamiento entre los mismos al interno de los partidos políticos, porque van a haber perdedores. Obviamente que para que haya un ganador van a haber perdedores, etcétera, en los tres partidos políticos. Pero ojalá que el que pierda, que acepte la voluntad de la militancia de sus partidos, que acepte, hombre. El problema es que después de aquí nos quedamos diciendo lero, que el fraude, que los helios, que no sé qué, que no sé cuánto. Ahí, entonces esperemos y tengamos esperanza que este proceso electoral interno no se va a dar este tipo de fraudes, inflar urnas, o de que todos los representantes de la mesa electoral sean de una precandidatura, ¿verdad? Porque van a haber precandidatos que no van a tener representantes en la mesa electoral, y que el negocio de las papeletas, de las credenciales, va a seguir siendo el negocio de los partidos políticos y las precandidaturas. El mayor va a absorber al menor. Entonces, eso va a pasar. Pero nuestro llamado desde el CODE a cualquier precandidato, si pierde, que acepte paladinamente, y que si pueden hacer un bloque, muy bien, excelente, y si no, pues por lo menos que tenga la didascalía que fue derrotado en la urna electoral, en las urnas, a través del proceso del censo o de los votantes de los partidos políticos o del voto duro del partido político X, Y o Z. Don Hugo, hemos hablado ampliamente sobre el proceso electoral, pero aprovechando su visita a la sala de redacción del proceso digital, también queremos consultarle sobre otros temas que también llaman la atención de nuestros lectores. En las últimas horas la Policía Nacional ofreció una recompensa de 500,000 lempiras por información que lleva a la captura de Rolando José Sánchez Salinas. Él está vinculado al crimen del empresario Franklin Villeda. El empresario, señalado, se hacía pasar fraudulentamente por criminólogo y aseguraba ser sobrino del ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, afirmación que desvirtuaron posteriormente las autoridades. Habrá que decir cómo avanza este caso. Usted en materia de derechos humanos ha estado de cerca también acompañando consultas de nuestros lectores. Me encantan estas controversias del crimen organizado, pero no de este crimen organizado de ahorita, sino venimos estudiando el comportamiento del crimen organizado, el narcotráfico, desde muchos años atrás. Esta era la banda del abogado Lando, parece que así le llamaban, ¿verdad? Primero el Colegio de Abogados de Honduras emitió un comunicado
que ese individuo no estaba inscrito en el colegio de abogados ni estaba autorizado para ejercer la función de abogado. Segundo, él nunca dijo que era sobrino del ministro. Fueron dos personas que los escuchamos en entrevistas, en audios, en las redes sociales, de dos personas, un abogado y un creo que agente de la policía. A mí se me mandó, se me coló también la información, pero en el CODE dicen que la experiencia ya olía. Ayer, creo que fue ayer por la mañana, el ministro de Seguridad, el doctor Gustavo Sánchez, dijo categóricamente: no tengo ningún parentesco con ese individuo, porque si no, podría ser que otro que se llame Maldonado y cometa un delito no sé a dónde pueda ser familia mía, no necesariamente. Entonces, ¿me entienden? El ministro dijo: no es familia mía, y puede investigar a través del Registro Nacional de las Personas. Sí, ha quedado suficientemente claro esa parte. Ahora, sin embargo, revela esta vinculación con las propias autoridades, con la red de abogados, y pone de manifiesto cómo opera el crimen organizado. No, yo solo le estoy diciendo lo que él dijo, ¿verdad? Que al interior de la OAB y al interior de otras instituciones, crimen organizado, eso siempre lo ha habido, a nivel del Ministerio Público, a nivel de la Corte Suprema de Justicia. No ve como en menos de 3 días le cambiaron unas medidas cautelares a don Romeo Vázquez Velázquez, y no es que esté en contra, sino que, y nosotros, el CODE tiene más de 2 años en esa misma sala de lo penal, de esa Corte de Apelaciones. Tenemos 2 años de estar pidiéndole a los magistrados que saquen una apelación que hay ahí hace 2 años. ¿Usted cree que antes de esa apelación no había otro rimero de expedientes esperando una resolución? No, hombre, son ingratos. Entonces se ve la mala fe y se ve la línea que hay en cuanto a determinados expedientes en este país. ¿Pero por qué? Bueno, esto solo nos indica el grado de politización que tienen el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y los demás entes del sistema de justicia en Honduras. Entonces, ha quedado demostrado. Y no es porque queramos decir que Romeo Vázquez es inocente, no. Valoramos, todos los abogados que litigan aquí en la Corte se dan cuenta y dicen: la señora magistrada presidente, me voy a referir a ella con el respeto de siempre, ser la presidenta de la Corte, estableció el día de ayer que la Corte de Apelaciones de lo Penal había fallado porque no tenía mora jurídica. Pregúntele al resto de abogados, por favor. Esas redes de crimen organizado, eso viene desde antes. En el gobierno del expresidente Hernández, mire, se fundaron los juzgados de jurisdicción nacional, los juzgados de privación de dominio, los juzgados, fiscalías especiales, que sean muchos funcionarios de estos poderes o de estas instituciones. La OAD se formuló la OAD para la administración de bienes. Los bienes que no han podido deshacerse de ellos, venderlos, regalarlos y alquilarlos, todos los carros no aparecen a dónde están. ¿A dónde están las casas de algunos capos de la droga o narcos que fueron enviados a Estados Unidos? Las que no vendieron, las que no regalaron y las que no se echaron a la bolsa, ahí están enmontañadas, perdidas, empresas inclusive con su funcionamiento, en vez de poner a los mismos trabajadores, vaya, continúen aquí en esta administración de esta empresa y sigan sacando sus salarios. No, despacharon a los trabajadores se quedaron sin comer juntamente con su familia y la empresa
la desarmaron. Y en aquella vivienda donde había buen menaje, fueron a barrer con todo el buen menaje que había en aquella casa y la dejaron como salón de baile. Este caso del abogado Nando, realmente ahí no solo estaba él, ahí había otra gente arriba de él, ahí habían otros personeros y presumo yo que ex funcionarios de la misma OAVI que conocían el trámite y sabían dónde estaban X bienes. ¿Se estarán ocultando estos nombres porque no han salido a la luz pública? No, lo que pasa es que tienen que ahondar en la investigación criminal, el mismo Ministerio Público. Allá en San Pedro Sur, en la colonia Juan Lindo, existía una red que supuestamente hasta ex diputados del Congreso Nacional estaban en esa red, vendiendo y haciendo negocios con los bienes incautados a través de la OAVI o de ese juzgado de privación de dominio o de ese juzgado de jurisdicción nacional. Aquí había un juez que tenía secuestrado allá en Parada Marte, en el primer batallón, tenía metido un juzgado común. Entonces, vale más que ya lo sacaron, ya el señor lo despacharon para otro tribunal, etcétera. Pero aquí no se investigan esas cosas, los desafueros, el prevaricato, etcétera. Y ya le digo, en esa corte de apelaciones de lo penal que falló este caso en menos de 3 días, una apelación que dura 1 año, año y medio, 2 años, la sacaron en 3 días, como manda la ley. Pero y entonces tuvieron que sacarla de abajo de todos los expedientes para fallarla. ¿Qué significa eso? Usted ve la malicia. Entonces tenemos que criticar la malicia y la línea política que pueda tener este caso. Aunque hay que luchar contra la impunidad y buscar a los responsables del caso de Isis, Obed, Murillo, porque la familia se merece que se lleve a los tribunales a los culpables, como todos aquellos políticos de cualquier partido político, del actual, del ayer, del antier, etcétera. Si hay que presentar requerimientos fiscales en contra de ellos por estar involucrados en el crimen organizado o narcotráfico, presenten, hombre. Si más bien un favor le van a hacer a los partidos políticos, sanearles a los partidos políticos. Con nosotros esta tarde Hugo Maldonado, el expresidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras. Ha sido muy amplio y muy tajante en sus opiniones. Ha dicho que el proceso electoral no es más que una pantomima, que no va a ejercer el sufragio y que solo es un acto de censo de los distintos partidos políticos. Sin embargo, desde esta sala de redacción nosotros le exhortamos a usted a que ejerza libre y ciudadanamente su voto, que lo haga razonadamente. Estamos convocados a ejercer el sufragio este domingo 9 de marzo, 5.8 millones de hondureños, todos. Depende de todos hacer de esta convocatoria una fiesta cívica este domingo. A todos ustedes, gracias por el favor de su atención. Estas y otras entrevistas totalmente disponibles en nuestra plataforma. Le invitamos a que se mantenga totalmente informado de lo acontecer nacional e internacional a través de www.proceso.hn y por supuesto de toda la temática migratoria a través del www.departamento19.hn. A todos, feliz tarde.